2 al 13, Marcos 9, del 2 al 13, les voy a suplicar que sigan la lectura con su vista y vamos a concentrarnos en la lectura de la palabra para prepararnos para el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Marcos 9, del 2 al 13. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, y hablaron con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Hermano. Buenos días, hermanos. Qué bendición nuevamente estar aquí compartiendo la palabra. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar continuidad a estos textos que hemos estado leyendo, que hemos estado viendo, mis hermanos. Vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, cuántas gracias te damos porque podemos seguir escudriñando la palabra, Padre, en este libro de Marcos, que nos ha dejado grandes enseñanzas, cosas que quizás hemos visto, Padre, hemos leído, pero que hoy las estamos viendo con detalle, Padre, para poder entender lo que hay detrás de todos estos pasajes. Padre, instrúyeme, Padre, y permite que el mensaje que he preparado para este día sea de bendición para mis hermanos, para mí, Padre, y que sirva, Padre, como testimonio también, Padre, para que podamos nosotros utilizarlo en un momento de necesidad al compartir la palabra. Quédate con nosotros, quita cualquier distractor, Padre, que pongamos atención, Padre. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues ya le dimos lectura a estos pasajes, mis hermanos. La semana pasada tuvimos oportunidad de dar inicio al capítulo 9 de Marcos. Justamente el mensaje se tituló La Transfiguración, y pues estuvo a cargo de nuestro hermano Willy. Y bueno, Jesús nos dio muestras del poder de transformarse, lo cual es imposible para cualquier ser humano. Vamos a dar un breve repaso de estos pasajes. Dijo Jesús a sus discípulos que se disponía a tomar el camino del sufrimiento y la muerte como el único medio posible para establecer el reino de Dios en el mundo pecador. También los invitó a seguirle, aunque deberían de tener en cuenta, como lo vimos en otro mensaje, que ellos mismos tendrían que perder su vida si querían salvarla para este reino. Fue un tema que me tocó a mí justamente, de cuando hay que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Dios. Perder la vida para ganar la vida. Hermanos, además Cristo quería convencerles también de la existencia de otro mundo tan real y auténtico como el que nosotros habitamos. Ellos deberían estar plenamente conscientes de que nuestro mundo
no es el único que existe. Y no solo eso, también debían saber que no se trataba de un mundo futuro en relación con el nuestro, sino que es un mundo que existe al mismo tiempo que el nuestro. Y más allá de él, así es que podríamos considerar entonces que aunque Jesús es normalmente invisible para nosotros, el Señor estaba en contacto con los dos. En esta ocasión Cristo se los mostró también a ellos, dejándoles claro que el paso del tiempo y el cambio de las cosas no afectan al mundo como al nuestro. Por ejemplo, vemos que Jesús apareció junto a Moisés y Elías en nuestro mundo. Estos dos, tanto profeta y Moisés en este caso, vivieron en épocas diferentes, separados entre sí, no tenían nada que ver uno con el otro. Pero sin embargo, en este otro mundo están juntos. O sea, en ese otro mundo ellos pueden estar juntos. Pero había algo más que el Señor pretendía conseguir con esta manifestación de su gloria. Recordemos que en el pasaje anterior el Señor les había dicho que el reino no había de ser establecido en la tierra hasta su segunda venida. Entonces surgía la duda razonable de si ellos mismos podrían llegar a participar en él o ya habían muerto para ese momento. En este caso, mis hermanos, ¿qué sentido tendría tomar su cruz tal como lo proponía Jesús si tal vez nunca llegaría a disfrutar de ese reino? ¿Qué sentido tendría una vida de sufrimiento y abnegación si cuando llegara el reino prometido ellos ya estaban muertos? Así que Cristo se proponía fortalecer la fe de sus apóstoles y también de todos los creyentes de generaciones posteriores por medio de esta manifestación. Para ello es interesante que notemos que Jesús no apareció solo, sino que estaba acompañado por Moisés y Elías. Estos dos profetas habían partido de este mundo hacía muchos siglos, y uno de ellos que murió, normalmente nadie sabe dónde quedó, porque Dios sí conoció el lugar a donde quedó, y el otro porque fue arrebatado del cielo, una situación que nos explicó nuestro hermano Willy. Pero sin embargo ninguno de los dos había perdido por esa oportunidad de participar del reino glorioso de Cristo. Allí estaban los dos acompañando al Señor en su gloria. Y por último, otra cosa de lo que les convenció la transfiguración fue de la absoluta certeza de la segunda venida de Cristo. Pedro mismo, en su segunda carta, vuelve a recordar el momento en que estuvieron en el monte de la transfiguración. Volvería un día de gloria. Veamos cómo lo expresa en 2 de Pedro 1, 6, 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Hermanos, por supuesto, Pedro recibió una fuerte impresión al ver el rostro de Cristo transfigurado y su ropa transformada. Pero según nos dice, lo que más le impactó fue la declaración del Padre: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Recordamos que 6 días antes Pedro había reprendido a Jesús cuando le habló de sus sufrimientos y muerte en Jerusalén. Para él todo aquello no podía formar parte de los planes de Dios, pero estando en el monte, la voz del Padre fue clara y contundente, mostrando su completa complacencia con la obra que el Hijo estaba llevando a cabo. Esto lo llevó a la plena convicción de que lo que Jesús le había anunciado anteriormente era el plan de Dios para el establecimiento de su reino en esta tierra. Y que, por lo tanto, Cristo no solo moriría y resucitaría, sino que también vendría con la gloria y honra de su Padre. Obviamente Pedro y otros personajes alcanzaron a ver en el monte de la transfiguración toda esta situación,
Y veamos lo que dice en el versículo 1: de cierto os digo que hoy hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que se haya visto el reino de Dios venido con poder. Mucho se ha debatido a qué se refería Jesús con estas palabras. Para entenderlas correctamente debemos recordar algunos detalles importantes. Es de suma importancia considerar y no descartar de ninguna manera que el reino de Dios no comenzará a partir solo cuando venga a la tierra por segunda ocasión. Como ya hemos dicho anteriormente, ese mundo ya existe. De hecho, Moisés y Elías ya están viviendo en ese reino, en el reino de Dios. Hermanos, es cierto, sin embargo, que mientras que el reino no venga a este mundo en su manifestación abierta, la manera normal por la que un ser humano puede verlo es por medio de la muerte, tal como le ocurrió a Moisés, o por ser traspuesto como Elías. Por lo tanto, lo que tenía de extraordinario la promesa de Jesús es que alguien logrará ver el reino tal como está ahora, antes de que abandone este mundo, por medio de la muerte. Notemos cuáles fueron las palabras exactas de Jesús una vez más. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es decir, les estaba diciendo que algunos de ellos verían el reino de Dios antes de morir, y esto fue precisamente lo que ocurrió 6 días después, cuando Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos y les apareció también Moisés y Elías en la gloria. Hermanos, ¿en qué consistirá el reino de Dios en poder? Vemos que Cristo se mostrará en toda su gloria y majestad, y que los creyentes muertos de todas las épocas, de todos los tiempos, desde la creación del hombre, resucitarán para reunirse con Él en gloria, como Moisés y Elías. Otros hermanos tienen un enfoque distinto a este hecho. El anuncio del Señor es como una referencia a su segunda venida, pero eso todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, ninguno de aquellos discípulos alcanzaron a verlo antes de morir. Otros creyentes ven el cumplimiento en la rápida extensión del Evangelio por todo el mundo después de la muerte y resurrección del Señor. Y esto sí que fue visto por algunos de los apóstoles, pero hay que observar que tampoco podemos ver en ello las características esenciales del reino. Jesús glorificado en este mundo y sus discípulos resucitados en gloria con Él. Dice el versículo 2: 6 días después Jesús tomó a Pedro y Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto, y surge la pregunta: ¿por qué el Señor escogió solo a 3 de sus discípulos para esta ocasión? Ahora, hermano, lo primero que percibimos es que también escogió a estos 3 mismos discípulos cuando llevó a cabo la resurrección de la hija de Jairo, como lo vimos en un mensaje pasado en Marcos, justamente 135, 42, y en otra ocasión cuando se apartó a orar en el huerto de Getsemaní, tema que veremos en los futuros mensajes de Marcos 14, 32, 33. Por tal situación, podemos decir que fueron testigos de glorioso poder de Cristo para resucitar muertos y también de sus momentos de mayor angustia y dolor. Sin duda el Señor los estaba preparando para una obra especial. Pero quizás la razón fundamental de Jesús, por la que escogió a estos 3 discípulos, tenía que ver con el carácter oficial, formal, que quería dar a esta manifestación de su gloria. Para este fin, similar a la ley de Moisés, que requería 2 o 3 testigos, como lo podemos ver en Deuteronomio 9:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguna en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Jesús, sin dudar y consciente del acto de la transfiguración delante de estos testigos, se llevó a cabo la transfiguración, que consistió en manifestar la verdadera naturaleza del Dios hombre, retirando el velo que normalmente ocultaba su gloria. Por unos instantes dejó traslucir aquella majestad y gloria que le eran propias desde este punto de vista. Lo realmente milagroso no fue la transfiguración, sino el hecho de velar su gloria
durante su ministerio terrenal entre los hombres para que su obra fuese posible. Hermanos, este hecho debe de haber sido espectacular, pero aún faltaba algo realmente increíble y sucedería en ese lugar. Se nos presenta con total naturalidad, vamos a decirlo así. Así como es Jesús, que no deja de sorprendernos. Y ahí estaban Moisés y Elías hablando con toda confianza con el mismo Hijo de Dios. Esta escena nos da, de cierta forma, un destello de luz sobre lo que sería la comunión celestial con el Señor. Es una muestra que nos sirve como referente para ver sobre la gloria que Dios tiene reservada para aquellos que le han servido. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También el apóstol Juan corroboró esta verdad y nos dijo en primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Mis hermanos, en el mundo actual, por nuestra fe y creencia en Dios, es posible que seamos menospreciados, perseguidos y criticados. Pero todo esto cambiará cuando el Señor se manifieste en su gloria. Muchos hemos conocido sobre las experiencias que vivió Moisés, las críticas de las que fue objeto durante su ministerio, o en el caso de Elías, que tuvo que permanecer escondido por mucho tiempo huyendo de la impía Jezabel. Sin embargo, ahora están en la gloria acompañando al Señor. Es posible que surja la duda sobre la elección de estos dos personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús eligió a Moisés y Elías para ese momento tan especial? Vamos a ver dos situaciones. La primera, debemos de recordar que la ley fue dada a Israel por medio de Moisés y que Elías era un buen representante de los profetas de la antigüedad. Desde este punto de vista podemos decir que la obra de Cristo se disponía a realizar en la cruz y tampoco habría agradado a los discípulos cuando se les anunció. Era el cumplimiento de todo lo que con anterioridad había anunciado por la ley y los profetas. Veamos lo que nos dice Lucas 24, 25, 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que Él decía. La segunda situación, Moisés y Elías representaban también dos formas diferentes de entrar en el reino de los cielos. Moisés lo hizo por medio de la muerte, ya lo dijimos anteriormente, dice Deuteronomio 34, 5, 6, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Mientras que Elías fue llevado al cielo sin tener que morir, dice Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Estas dos situaciones siguen vigentes. Muchos creyentes actuales están entrando en la gloria por medio de la muerte, aunque otros muchos tenemos la esperanza de ser arrebatados por el Señor en su venida y no tener que experimentar la muerte. Dice la palabra no le puse aquí el texto, lo voy a buscar, mis hermanos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendió del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Perdón, es primera de Tesalonicenses 4, 16, 17.
Hemos leído la Biblia, mis hermanos, y es muy probable que en particular en todo el Nuevo Testamento nos encontremos otra personalidad también caracterizada como la de Pedro, siempre impulsivo y reflexivo, dejándose llevar por lo que sentía en cada momento de su vida. Pero si bien es evidente que Pedro no pensó lo que decía, por otro lado, podemos contagiarnos de su alegría y de su gozo. Qué bueno es estar aquí. Todos los creyentes deberíamos sentir la misma emoción cuando pensamos en el momento en el que por fin estemos en el Señor en su gloria, porque podremos expresar lo mismo. Qué bueno Él estar aquí. Y no creo que tengamos el deseo de movernos de ese lugar, mis hermanos. Va a ser maravilloso ese momento. Regresando al pasaje del día de hoy, ese momento no había llegado para los discípulos del Señor. Una vez más manifestaban que no habían entendido la necesidad de la cruz. Además, en medio de tanta emoción, se habían olvidado de los demás discípulos que no estaban con ellos en el monte. Para darle más fuerza a este evento, como era común que sucediera en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se relacionaba frecuentemente con una nube. Moisés recibió la ley sobre un momento que fue cubierto por la nube de su gloria de Dios. Dios vino en una nube hacia el tabernáculo y lo llenó de su gloria en ese momento cuando Salomón llevó el arca al templo que había construido nuevamente. Una nube también llenó la casa de Jehová. Hermanos, pero en medio de esta escena tan gloriosa, lo que se subraya es la declaración del Padre: este es mi Hijo amado, a él oí. Los grandes representantes de la ley y de los profetas del Antiguo Testamento habían tenido un ministerio preparatorio que se cumplió con la venida del Hijo. Una vez que Cristo ya estaba presente, todos los hombres deberían escucharle a Él. Con esto coincide también el autor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. También nos dice en Malaquías 4:2: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Pero el Padre no solo estaba anunciando el clímax de su revelación en Cristo, también estaba manifestando su completa aprobación de la obra que el Hijo se disponía a realizar en la cruz. Esto tuvo que ser muy importante para los discípulos que habían se opusieron a que Cristo tomara ese camino. Inmediatamente Moisés y Elías desaparecieron, dejando solo a Jesús, según nos dicen estos versículos, de manera que tanto el legislador de Israel como el profeta cedían el lugar principal a Cristo, porque a pesar de toda su eminencia, no eran más que hombres, y solo Cristo podría llevar a cabo la redención del mundo. Hermanos, nuevamente Jesús mandó a sus discípulos que guardaran silencio sobre su transfiguración, de la misma forma que antes les había mandado que no dijesen a nadie quién era el Cristo. Situación similar a la que vimos en Marcos 8:29-30. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Sin embargo, aquí se matiza que esta prohibición, que era temporal y había de durar hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Pero como es natural, surge una pregunta: ¿por qué no podían anunciarlo hasta después de la resurrección? Fundamentalmente, mis hermanos, porque la muerte y resurrección de Cristo les darían las claves para entender correctamente su persona y su obra en este mundo, porque increíblemente los discípulos no lo entienden. Hasta aquí vimos parte de lo que nos habló nuestro hermano Willy. Y volvemos a lo que nos dice el versículo 9: y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo que sería aquello
de resucitar de los muertos. Tenían esa duda. Hermanos, ¿por qué los discípulos estaban confundidos acerca de la resurrección? En el Antiguo Testamento había resurrección. Ellos habían sido incluso testigos cuando Jesús resucitó muertos. La confusión de los discípulos no era con respecto al significado de la palabra resurrección. Ellos sabían perfectamente que resucitar era regresar a la vida a alguien que había muerto. Ellos entendían el concepto. Lo que no podían entender era la resurrección de Jesús. Porque antes de resucitar hay que morir, por supuesto. No puede resucitar alguien que esté vivo. Entonces quizás el desconcierto de los discípulos venía de aceptar que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que tenga que morir en la cruz. Dice el versículo 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Parece que Pedro ya había aprendido la lección. En vez de decirle a Jesús, reprenderlo como en el capítulo anterior, diciendo que él no podía morir, él va por otro lado. ¿Cómo es que Elías debe venir primero? ¿Cuál es el punto de esta pregunta? Hay que recordar, mis hermanos, la conexión que hacían los judíos basados en el capítulo 4 de la carta del libro de Malaquías entre la aparición del profeta Elías y el establecimiento del reino del Mesías. ¿A quién acaban de ver los discípulos en el monte? Al profeta Elías. La pregunta que ellos estaban haciendo de forma velada es: ¿por qué tú sigues insistiendo en el hecho de que vas a morir? Si acabas de reconocer que tú eres el Cristo y Elías ya vino. ¿No se suponía que nosotros debemos ir a Jerusalén, no a morir, sino a reinar? ¿Por qué sigues insistiendo en tu muerte a la cruz? De nuevo vuelve a aparecer la misma confusión. Consideremos entonces, hermanos, ¿acaso estaban equivocados los escribas en su interpretación del Antiguo Testamento? No del todo, pero lo estaban interpretando a medias. Dice en el versículo 12 y 13, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Lo que Jesús está diciendo, mis hermanos, es algo como esto. Los escribas tenían razón en cuanto a la aparición de Elías como un preámbulo de la llegada del Mesías. Los que ellos estaban perdiendo de vista son todos estos textos del Antiguo Testamento que también profetizaban el hecho de que el Mesías tiene que sufrir, tiene que padecer e iba a morir en la cruz. Era algo complejo, mis hermanos, porque así como los discípulos no entendían de la misma forma los escribas, los líderes religiosos de Israel no comprendían tampoco las Escrituras, rechazaron al precursor del Mesías. ¿Quién era ese precursor? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Así lo podemos comprobar en Lucas 1:17, que dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor en pueblo bien dispuesto. Y de hecho, en Lucas 1 se cita el texto de Malaquías, dice, Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos, lo que significa que Elías va a venir en la persona de Juan el Bautista. No es una reencarnación, pero Juan el Bautista tuvo un ministerio parecido al de Elías. De acuerdo a la historia, los escribas rechazarían a Jesús, y si la nación de Israel rechazaron al precursor, también iban a rechazarlo a él. Ellos no podían aceptar a un Mesías que obtiene gloria muriendo en debilidad para salvar a los pecadores, y por eso lo mataron. Lo más increíble es que al matarlo cumplieron justamente lo que estaba profetizado sin saberlo. Esto es la sabiduría de Dios.
Ahora, mis hermanos, los discípulos tenían un problema similar, pero con un corazón diferente, porque ellos confiaban en Jesús. Aunque no entendían del todo lo que estabas enseñando en ese momento, y cuando Jesús resucita de los muertos después de haber sido crucificado, repentinamente todas las piezas de rompecabezas cayeron en su lugar, y gracias al Señor que nosotros tenemos a un Salvador paciente, lleno de gracia, que siempre está dispuesto a que nosotros entendamos las cosas porque somos sus hijos y somos, en su momento vamos a estar también como los discípulos. Segunda de Pedro 1, 16, 18 dice: porque nos hemos dado a conocer al Padre la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto en nuestros propios ojos la majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria de una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros somos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ya lo habíamos leído, mis hermanos. Entonces, todo lo anterior es un pequeño resumen de lo que ocurriría al final de la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Él vendrá a establecer su reino en la tierra y nosotros reinaremos junto con Él por los siglos de los siglos. Esto no es un mito, no es una fábula, dice Pedro, porque nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Eso fue lo que ellos vieron en el momento de la transfiguración. Fue un adelanto de la segunda venida. Eso es lo que dice en Marcos 9:1. También les digo, de ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Como hijos de Dios, que hemos declarado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, surge la pregunta: ¿hoy estamos dudando del poder de Dios? ¿Acaso es necesario ver más pruebas para confiar en un Dios viviente? Porque si esta es nuestra situación actual, estamos en graves problemas. Nos surge una terapia espiritual, mis hermanos. Todo lo que hoy vivimos en estas experiencias que vimos en los pasajes anteriores, lo que vimos en este mensaje, solamente es un pequeño esbozo de lo que vivieron y experimentaron aquellos que estaban cerca de Jesús en aquel tiempo. Y es válido, porque no existía la posibilidad de poder comprobar si realmente estaban tomando una decisión correcta al creer en Jesús. Sin embargo, fue necesario que Jesús se transfigurara delante de sus discípulos, de su poder y de su majestad, para terminar con especulaciones y sin dudar. Así es que, no obstante su incredulidad ante la muerte de Jesús, su dolor, porque deben de haber sentido dolor y mucha tristeza saber que tenía que morir, los puso en una situación difícil, porque no entendieron por qué Él tendría que morir para poder demostrar al mundo su magnificencia. Mis hermanos, hoy estamos viviendo tiempos con mucha turbulencia en muchos sentidos, en muchos ámbitos, en muchas sociedades, en diferentes situaciones, mis hermanos, donde aún con la tecnología y las pruebas de la existencia de Jesús, el mundo sigue pensando que solo es un mito, que es un engaño, que Jesús fue, es y será el Salvador del mundo, cuando lo reconozcan y se postren delante de Él. Entonces, hoy más que nada, justamente con todas estas situaciones que estamos viviendo, la gente necesita más creer. Y en otras ocasiones se los he dicho que es increíble que con todas estas pruebas y los beneficios que tenemos de poder contar con aparatos electrónicos, medios impresos, cosa que no lo tenían otros personajes del Antiguo Testamento y personas de otro tiempo del mundo, y sin embargo hoy mucha de la tecnología y muchas de las cosas nuevas que hay están siendo utilizadas para cosas malas. Entonces es algo complejo, es algo difícil. Así es que, mis hermanos, nosotros no necesitamos vivir la transformación directamente de nuestro Señor Jesús. Eso fue lo que le sucedió a estos discípulos.
Pero nosotros tenemos la oportunidad de que cada día, cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, cuando podemos levantarnos y entablar una comunicación genuina con Él, podemos disfrutar de la paz, de la confianza que sentimos en Él por medio de la oración. No necesitamos nada especial, mis hermanos, solo humildad, sumisión y obediencia. Y con esa situación iniciamos cada día nuestras rutinas, cada día nuestras actividades, y les aseguro que Él seguirá acompañándonos y animándonos y fortaleciéndonos ante las diferentes situaciones que experimentemos durante el día, cada día, y aún en las situaciones tan difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias. Vamos a concluir con oración. Padre bendito, te damos gracias porque a través de estos mensajes nos das la posibilidad, Padre, de comprobar todo el poder, Padre, y todo el amor tan maravilloso que tenía nuestro Señor Jesús por nosotros. Gracias por el enviado. Gracias, Padre, porque nos invitaste justamente por medio de los discípulos que escucháramos su voz. Así es que queremos escucharla, Padre, todos los días en nuestras vidas, de tal manera que podamos obedecerle y podamos hacer las cosas como nos indica. Te damos gracias, Padre, y te pido, Padre, que este mensaje sea de edificante para cada uno de mis hermanos y para la familia de Jesús. Gracias, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.